libertando de quitarse el barbijo, ¿no? Una rara sensación por ahora aquí en nuestro país. Pero bueno, les contamos el caso modelo, ejemplo de Israel. A un paso de lograr la inmunidad de rebaño, liberó el uso de barbijo en la calle y al aire libre, ¿no? El gobierno... Sí. Sí, perdón, Juli, adelante. Continuamos, bueno, que vamos a acercarnos un poco a esta realidad, ¿te parece, Ezequiel? El gobierno de Israel, como lo decías, presentó este video oficial para celebrar el fin del uso obligatorio de las mascarillas al aire libre. Nos vamos directamente a Israel, vamos a hablar con el periodista argentino que está allí, Gabriel Ventasgal, sobre este tema y para ver cómo se logró esta inmunidad de rebaño en aquel lugar. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Nuevamente un gusto, felicitaciones recién con el doctor. Sí. Brillante. Sí, el doctor es un brillante comunicador, ¿no? Un gran comunicador, realmente, ¿no? Con un gran sentido de la responsabilidad. Sí, además lo que dijo tiene mucha lógica también para aquí. El punto más importante es, hay tantas cosas que no se saben sobre la enfermedad que hay que actuar con cautela. Sí, Bien. Básicamente ese es el tema. ¿Cómo hizo Israel, Gabriel, dinámica, para esta etapa tan importante, ¿no? De desprenderse en una primera etapa de los barbijos al aire libre? El punto de partida es que nosotros teníamos 9.000 enfermos por día, que a números argentinos es alrededor de 45.000 por día, es muchísimo. Teníamos mucho más que ustedes. Debido a la vacunación, se redujo a entre 100 y 200 personas por día nada más de enfermos. Y la cantidad de personas graves se redujo muchísimo y también la cantidad de muertos. Por eso el gobierno determinó que era importante dar un paso que transmita esperanza a la población. ¿Cuál es la situación sanitaria hoy concretamente allí en Israel, Gabriel? Más allá de la liberación, ¿no? Como te dije antes, como el secreto es la vacunación, miremos los datos. 9 millones y poco de personas. Casi 6 millones vacunados con las 2 dosis. Claro. 1 millón que ya se enfermó y ellos van a recibir una segunda dosis. Solamente, una sola dosis. Y por otro lado tenemos una población muy joven. Claro. 1,5 millones de menores de 16 años que Pfizer todavía no ha dado el visto bueno para vacunarlos. Y por lo tanto, si tú sumas los niños, los ya enfermos y los vacunados, nos acercamos a lo que bien dijiste, que es una situación de inmunidad de rebaño. Claro. Pero el gobierno no quiere declarar que así es la situación, porque tiene mucho miedo de las mutaciones y si las mutaciones pueden ser prevenidas por la vacuna o no. Claro. Gabriel, se está debatiendo mucho en Argentina el tema de las clases, de la educación, ¿no? En el país. ¿Cómo resolvió esta situación Israel? Bueno, ante todo decir que la situación es incomparable. O sea, no podemos comparar un país como Israel con un país como Argentina, que Argentina es mucho más grande y que tiene menos medios económicos para poder enfrentar esta pandemia. Te voy a dar un caso específico. Sí. Si el gobierno te promete que a cambio de que te quedes en tu casa, te va a pagar desempleo durante 8 meses del 70% de tu sueldo, te lo piensas e incluso accedes. Entonces, no es la misma capacidad económica para enfrentar la pandemia. Eso por un lado. Pero volviendo al colegio, los colegios se mantuvieron cerrados y cuando se abrió también aumentó la pandemia. Ahora, nadie sabe, como bien dijo el doctor, nadie sabe si fue por los colegios, si fue que se contagiaron afuera. No hay estudios tan detallados porque es una enfermedad nueva. Entonces, para prevenir, mantuvieron los colegios cerrados y de hecho, los últimos en ser liberados fueron los colegios. Se abrieron antes shopping, negocios, se abrieron antes que el colegio, porque el gobierno decía, los niños no están vacunados, no queremos ponerlos en peligro. Entonces, fíjate, por un lado es incomparable la situación, por otro lado, los colegios se mantuvieron cerrados durante las grandes olas de contagio. Volvamos un poco, Gabriel, lo que fue la clave, ¿no? Por lo que estás mencionando allí en Israel, las vacunas, la vacunación. ¿Cómo fue el plan estratégico de vacunación? ¿Cuáles fueron los criterios, ¿no?, que llevaron adelante? Mira, supongamos que en la tele de ustedes tu sueldo promedio es $1.000 por producir tu programa. En Israel tú no cobras esos $1.000, sino que te sacan retenciones, pero una de las retenciones es para seguro médico.
todo israelí está obligado a tener seguro médico. Tú puedes escoger entre 4 aseguradoras, pero no puedes no tener seguro médico. Todas las personas que tengan Ahora, un trabajo formal. Sí, incluso si no tenés trabajo, tenés que pagar el mínimo de seguro nacional y ahí te dan seguro médico. Bien. Eso significa que si tenés una enfermedad simple, un resfrío, vas a tu médico de familia que está en tu barrio, pero si tienes un problema grave te vas al hospital. Ese barrio, te explico porque ese barrio tiene todos tus datos digitalizados de todas tus enfermedades. Entonces lo primero que dijeron fue, primero, mayores de 70 años y personas de riesgo, a vacunarse primero. Luego, personas de 60 y también chicos de 16 a 18, porque tenían que hacer los exámenes finales. Luego lo bajaron a 50 y luego a todo el público abierto. Si ocurría que había vacunas disponibles cuando terminaba la jornada, lo abrían y el primero que llegaba se podía vacunar. Gabriel, ¿cómo se controló el tema religioso, el tema de congregaciones? Que ese fue un detalle también muy interesante para poder controlar y tratar de evitar expandir esta ola. ¿Cómo fue el tema allí? Un desastre, o sea, bastante malo. Por eso cuando hablan de Israel como un modelo, también veamos las cosas que han fallado realmente mal. No fue que fue una población muy disciplinada, en donde les decían que se queden en su casa y la gente se quedaba. El tema religioso, algunos rabinos, consideraban que rezar y estudiar era más importante que quedarse en casa. Entonces tuvimos serios problemas en donde ciertas poblaciones se comportaban no respetando las reglas. Tuvimos 2 focos importantes de alguna manera, rebeldía. Ciertos grupos ortodoxos que rechazan la esencia del Estado de Israel y la minoría árabe en Israel que desconfía de ciertas medidas del gobierno. Esos fueron 2 focos problemáticos. ¿Cómo se comportaron los jóvenes en esta pandemia allí en Israel? Aquí tenemos lamentablemente algo que parece incontrolable, que son las fiestas clandestinas, ¿no? Donde se juntan 400, 500 personas y realmente un descontrol. ¿Cómo se comportaron los jóvenes allí en Israel? Muy parecido a ustedes, con la diferencia que la policía te caía a una fiesta y quizás el dueño de la casa se comía $1.500 de multa. Claro. Y esas multas se cobraban. Y si ibas por la calle y no llevabas mascarilla, te podían poner una multa de $150. O sea, el nivel de amedrentación de la policía creo que era importante para controlar un poco ese tipo de conducta. Gabriel, ¿vos estás vacunado? Sí, hace casi 2 meses, ya con la vacuna de Pfizer, tanto yo, mi esposa, como mi hija de 16 años también, pero tengo un niño de 14 que todavía no ha sido vacunado. Bien, ¿tenés las 2 dosis aplicadas? Exactamente, de Pfizer. Sí. Una me puse en un brazo, la otra me di cuenta que me la había puesto en el brazo donde mi mujer me dice que no ronque, o sea, que me empuja. Entonces dije, otra vez no me pongo en el mismo lugar, me la pasé para el otro lado, o sea que, porque el síntoma clásico es que te duele un poco el brazo donde te inyectaron, nada más, y te sube un poquito la fiebre, pero no ha habido casos graves de consecuencias por la vacunación. Y tienen buena disponibilidad de vacunas, de dosis, claro está. Claro, y ahí está otra diferencia fundamental. Cuando viene el primer ministro de un país como Israel y le dice al dueño del CEO de Pfizer, entrégame las vacunas a mí, porque yo voy a vacunar al país 9 millones en 2 meses y te voy a dar todos los datos estadísticos para que puedas explicarle al mundo que tu vacuna funciona. Entonces es un buen argumento de venta y además tienes el dinero para poder pagar esas vacunas. Porque la lógica del gobierno es, vacunemos rápido, salgamos de esto, que la producción posterior va a recuperar lo que invertimos. ¿La resistencia a la vacuna sucedió haciendo una retrospectiva en el tiempo? ¿Cómo fue aquella situación donde se empezaba a vacunar con la población de Israel? Al principio la gente desconfiaba y realmente había un índice de rechazo natural, pero es menor al de Europa. En Europa hay cierta tradición de una especie de ante a todo tipo de vacuna. Como somos un país tan pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados, cuando tú te empezás a vacunar y escuchas que al otro no le pasó nada y que ya puedes salir a la calle y entrar a negocios, entonces dices, yo no me voy a quedar fuera de la vida. Lo que hubo mucha presión social para que todos se vacunen y hay campañas continuas donde eminencias médicas dicen, hay que vacunarse, es la única forma de salir de esto.
y encima hay alguna especie de premio, porque si te dejan entrar a lugares, te dejan ir al estadio de fútbol, te dejan ir a bailar, entonces ahí tienes la posibilidad de ser recompensado. Contanos, Gabriel, de esta sensación de liberarse del barbijo. ¿Cómo lo sienten, cómo lo viven, qué se siente en las calles de Israel? Tú sabes que cuando te liberan de algo, enseguida la gente empieza a quejarse por otra cosa. No te puedo creer, sí, te puedo creer. Claro, ahora el problema es que la gente no ve muchas veces lo que sucede en otros lugares del mundo. Entonces no valora el hecho de que puedas ir sin barbijo, que vuelvas al colegio. Y cuando le digo a amigos míos israelíes, fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en países que no tienen vacuna. No lo saben. Ahora se quejan acá de cuándo vamos a poder empezar a volar a otros países a visitar que queremos pasar. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí, Entonces, es una sensación media injusta también, porque realmente es feliz y te da una sensación de esperanza. Pero mi mensaje a ustedes, si se puede, si me permiten, es: si Israel pudo, cualquier país pudo. Claro, es muy interesante. Me quedo un poco más tranquilo porque el mundo en este tema de COVID y en esta pandemia le ha pasado cuestiones parecidas, ¿no? A nivel político, económico y demás, más allá de la situación más vulnerable o no en lo económico de algunos países. Lo político, ¿cómo está el clima allí, Gabriel? Un problema serio, porque tenemos al primer ministro de Israel que está en proceso judicial, lo acusan por casos de corrupción, y eso impide que se forme una coalición de gobierno estable, y hemos tenido 4 elecciones en los últimos 2 años. Entonces es un problema. Puede ser que se llame a quintas elecciones. Por acá hay un chiste que dice que en la próxima elección van a ponernos ya 2 urnas para que votes por la quinta y por la sexta. O sea, imagínate la inestabilidad que tenemos. Pero sí, lo mismo que ha pasado en Argentina y en otros lugares del mundo, que es que la pandemia ha desatado una discusión política alrededor de la pandemia. Bien, y una situación realmente controlada, ¿no? Por el momento. Como se dice en hebreo, de tu boca al cielo. Muy bien. Digamos, tensa calma, hay moderada expectativa del gobierno, esto es muy dinámico y hay que tener mucho cuidado también. Por ¿no? último, Gabriel, ¿cómo los afectó la aparición de las nuevas cepas allí en Israel? Es el gran tema, porque acaban de regresar turistas que trajeron la mutación india. Es verdad que no estaban vacunados. Y la pregunta del millón es si responde la vacuna de Pfizer a esa mutación. Sabemos ahora que responde muy bien a la mutación británica, sabemos que responde un poco menos bien a la sudafricana, pero no se sabe. Y por suerte no hemos tenido la mutación que se habla en Argentina proveniente de Brasil, por ahora. Bien. Bueno, Gabriel, ha sido muy amable, muy gentil. Vamos a seguir seguramente hablando para ver cómo sigue Israel. Así un gran abrazo. El tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo a ustedes dos. Gracias, Saludos. adiós. Muy bien, bueno, la situación de Israel no es tan distinta a la de Argentina. Uno por ahí lee noticias y demás. En lo económico no cambia, digo, en las conductas sociales, ¿no? Tal cual. Siempre es difícil, pero hay una decisión política que hay que tomar para evitar esas fiestas clandestinas como políticas públicas de salud que realmente funcionan en tiempo y en forma y un plan coordinado, ¿no?